Les damos una calurosa bienvenida a los oyentes de Radio La Films. Para la realización de este contenido, contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes en su Programa Nacional de Concertación Cultural 2026. Hoy grabando en las instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en una alianza de la Maestría de Gestión y Producción Cultural y Audiovisual, donde nos han prestado este lindo espacio para traer esta invitada en el día de hoy. Para tener más información pueden seguirnos en Facebook como Radio La Films y también en Instagram como Radio La Films. Hoy nuestra invitada del año se llama Marcela Aguilar, antropóloga y gestora cultural, con énfasis en el área audiovisual, máster en diseño de espacios y experiencias culturales, especialista en desarrollo humano, técnica en dirección y realización de fotografía y video y diplomada en producción de documentales. Se ha desempeñado como productora logística en festivales de cine, ha participado en roles como foto fija y productora de campo en producciones de tipo documental, es cineclubista y realizadora de corto documental. Cineclubista como también tema hoy principal que vamos a tratar con Marcela, y bienvenida a los micrófonos de Radio La Films. Qué bueno tenerte y volverte a ver. Gracias Jimmy, gracias aquí a todo el equipo, a la universidad por permitirnos pues usar el espacio, y sí, qué chévere poder hablar de estos temas. Nos habíamos visto hace mucho y qué bonito reencontrarnos con este pretexto. Reencontrarnos, y como hablábamos ahorita en el café, hace muchos años no se hablaba de gestión cultural, ¿no? ¿Cómo tú empezaste a hacer gestión cultural cuando en Bogotá o en Colombia no se hablaba de la gestión cultural? Sí, es cierto, yo creo que como pues encontré el camino de la gestión cultural como una vocación. Yo creo que un poco, obviamente, mi formación profesional me dio una sensibilidad hacia lo social. Soy antropóloga, pero ahí pues yo creo que en la gestión cultural uno va encontrando su camino, ¿no? Para lo que es bueno. Un poco terminé haciendo producción en general, producción de eventos culturales, producción para proyectos de otros amigos, y así fui como desarrollando esas ganas de hacer producción para cosas que yo misma me inventara. Y así fue como nació el Cineclub Imagen Viajera, hace ya casi 15 años. Bien, si llevas más de 15 años activa en el sector audiovisual. Sí, más porque, claro, hace 14 años y medio que está el Cineclub, pero yo ya había trabajado con festivales de cine. Yo estuve muy cercana a la creación de la ANAFE, de la Asociación Nacional de Muestras, Festivales y Eventos Cinematográficos. Ayudé pues a escribir sus estatutos, hice parte de la primera como junta directiva de la ANAFE, y pues ya había estado pues muy cercana como a la gestión cultural desde los festivales. Pero yo inicio, es una anécdota muy bonita, yo inicio mi acercamiento al cine porque dictaba unos talleres de derechos humanos en la cárcel distrital y en el pabellón de mujeres, y allí me pidieron las mujeres que estaban allí que les llevara la novela del momento, que ya no sé cuál era. Tenían un televisor y un VHS, y ahí fue que yo dije, yo aquí puedo traer películas, y además era un taller voluntario. Si yo no seducía a las mujeres, no venían. Entonces me pareció una buena estrategia, comencé a estudiar del tema y a hacer curaduría de las películas, y así comencé a llevar películas a este espacio de la cárcel, y eso fue, pues generó en mí, detonó cosas pues que hasta el día de hoy no paran. Sí. ¿Todavía sigues viendo cine? Sí, soy una cinéfila, pues de todas formas, pues sé que hay mucha gente que ve muchísimo más cine que yo, obviamente, que sabe mucho, pero he tratado de ver además todo el cine colombiano que puedo. Sí, sé que me falta mucho, pero trato de verme todas las películas colombianas que puedo. Se hacen muchísimas, entonces pues una invitación también a que la gente vea cine colombiano, y dentro de todo lo que se produce, a que encuentren pues lo que más les gusta. Porque ahora hay de todo tipo. Sí, todo tipo sí, de creo cine que colombiano, ¿no? como públicos tenemos esa gran oportunidad ahora. No hay muchas pantallas, pero bueno, también hablaremos de eso. En eso los cineclubes, por eso somos tan importantes. Llevas trabajando con el proyecto de Cineclub Imagen Viajera. Hace poco vi unas actividades que realizan acá en el centro, pues todo nos converge aquí también en el centro, en Santa Fe, en la Candelaria, y es un cineclub, ¿sí? Pero entonces, aparte de las actividades del cineclub, vi que hacen unos recorridos. Entonces
¿Cómo empezamos a desglosar todas las actividades que hace Imagen Viajera? Sí, eso está muy bueno. Antes pues digamos, de darte el detalle de las actividades, quisiera contarles también a toda la audiencia. Nosotros somos un grupo de 8 personas, entre antropólogos y antropólogas, de hecho, y también personas del área social y realizadores audiovisuales, productores audiovisuales, fotógrafos. Entonces empezamos pues llevando cine a lugares donde no había pantallas. Así fue como empezamos, fue nuestro primer ¿En Bogotá, proyecto. o tenían? No, por eso se llama además Imagen Viajera, porque nosotros vivíamos acá, pero dijimos queremos ir a esos lugares donde hemos ido de vacaciones, pero no solamente a divertirnos y a pues digamos a hacer como turismo, sino también a dejar algo y a intercambiar con la gente de otra manera. Entonces nosotros comenzamos llevando cine y talleres de fotografía y de video social a lugares donde no había pantallas. Entonces estuvimos en La Barra, en el Valle del Cauca, en San Andrés Islas, en Silvania, muchas de esas actividades autogestionadas. Nosotros hacíamos todo tipo de actividades para recaudar fondos, como se empieza la gestión cultural. Luego empezamos a ganarnos convocatorias del portafolio nacional o distrital de estímulos, y así comenzamos también con nuestros aportes propios, por supuesto, sí. Y así comenzamos a viajar. Tuvimos un proyecto muy lindo en asocio con un Cineclub de México, hicimos unos talleres en una cárcel femenina, en el DF. Bueno, digamos que esa fue nuestra etapa viajera, un poco. Después ya pues por razones pues ya también profesionales y personales nos establecimos aquí en Bogotá y tuvimos un periodo muy bonito en el Centro Cultural La Aldea, nicho cultural La Aldea, aquí en la Candelaria, en Las Aguas. Allí tuvimos una oportunidad de estar en articulación con ellos 5 años ininterrumpidos, programando cine de manera mensual. Programamos el Cineclub allí, y eso pues nos permitió crecer como grupo, profesionalizarnos de alguna manera, entrar en contacto con el ecosistema audiovisual del cine. Fuimos a la Sociedad de la Cinemateca de Bogotá por muchos años, y allí encontramos una gran oportunidad del cine colombiano. Ya comenzamos a invitar directores y directoras a que presentaran sus películas de animación, documentales, ficción. Entonces eso nos permitió pues ya articularnos con el resto del ecosistema del cine y dar a conocer el cineclubismo. Y bueno, ahora sí, para responderte a tu pregunta. De los recorridos. No, y qué actividades hacemos. Claro. Aquí comenzamos a ver que pues el Cineclub no solamente es proyectar películas. Entonces comenzamos a hacer conversatorios sobre libros, tertulias, talleres. En ese momento, digamos que no estaba lo digital todavía tan en boga, entonces nos llegaban algunas películas con derechos brasileras, por ejemplo, con amigos de cineclubes cercanos, pero sin subtitular. Entonces invitamos a un cineclub de Medellín, a Pool Movies, que ellos subtitulaban ya sus películas, a que nos dieran un curso de subtitulación, y aprovechamos y hicimos un taller de subtitulación. Talleres de fotografía para niños y niñas, bueno, como que los talleres fueron otro nicho. Y hicimos nuestro primer encuentro de cineclubes, que fue muy bonito, y bueno, después llegó pandemia, llegó lo virtual, y justo en pandemia que comenzamos a ver que el tema del espacio público, es decir, el encierro para gran parte de nuestra audiencia comenzó a ser un problema, el espacio cerrado, conseguir una sala. Los centros culturales, muchos cerraron en esa época. Entonces, allá en pandemia diseñamos un proyecto muy bonito que es este de los recorridos. Se llama Cineando. Es un proyecto que hicimos en el 20, con una beca de cultura local en 2022, y lo ejecutamos en 2023 en la localidad de Santa Fe. Y el año pasado, la beca también de cultura local 2025 la desarrollamos este año por la localidad de La Candelaria. Es un proyecto muy bonito que nos ha permitido además articularnos mucho más con el territorio. Hemos encontrado pues que los cineclubes tenemos nuestro primer rango de impacto es muy territorial, es con nuestros vecinos, con los cercanos. Nuestro público es el más cercano. Obviamente pues los cineclubes están en cada localidad, y su público más cercano es el público de esas localidades. Entonces estos recorridos nos han permitido
articular el patrimonio de la localidad, a los vendedores también, que también son patrimonio, muchos de esos, ¿no? Los vendedores de las plazas de mercado, los vendedores tradicionales. Que viven y trabajan en la misma localidad. En la localidad, con los vecinos, con los públicos del cine colombiano, con los lugares donde se filmaron las películas, porque entonces hacemos un recorrido por locaciones donde se grabaron las películas, hablamos de la historia de las películas, hablamos de lo que pasa en ese momento, y además la gente aprende un poquito, pues tanto de la localidad como del cine colombiano, y se divierten. Nuestro lema es aprender jugando, entonces hacemos unos juegos en el recorrido, bueno, hay como varias actividades al tiempo, y ha sido pues uno de los proyectos como más gratificantes en los últimos tiempos. ¿Y qué dice la gente cuando finaliza el recorrido? No, pues sí que son muy interesantes, que aprenden mucho, efectivamente, que son actividades que permiten acercarse al cine colombiano de otra manera. Mucha parte de nuestro público, de nuestra audiencia, gente que ya viene del cine, ¿no? Gestores culturales, personas de otros cineclubes, personas de festivales de cine, profesores de cine. Entonces creo que ayuda a que la creatividad se nos acentúe un poco, a ver que hay otras maneras de aprender, de acercarse, exacto, al cine colombiano. Difundimos mucho en estos recorridos la posibilidad que tenemos en este momento de ver cine colombiano legal y gratuitamente en plataformas como RTVC Play y Retina Latina. Muchas personas no las conocían, entonces después de los recorridos sabemos que hay personas que llegan a sus casas con la idea, estas películas hay que verlas. Hay que verlas. Y hay que usar estas plataformas. Cuando hacen el cineclub, sigue como la esencia del cine y de nosotros como cineastas y realizadores de colocar una pantalla al aire libre y disfrutarla y sentarse a comer palomitas y disfrutarla en familia. Cuéntanos cómo es esa experiencia y esa actividad que realizan. Sí, esta es digamos que dentro de las experiencias de proyección o de las actividades que hacemos de proyección. Sí, es más una experiencia, ¿no? Sí, nosotros hemos tratado de que sea un rato agradable. Entonces hay varias cosas, ¿no? En el cineclubismo nosotros hemos hecho talleres también de cineclubes en varias partes del país, en Leticia, en el cine en las montañas, en el mercado audiovisual de Armenia, bueno, en Medellín. Ya a través de la experiencia nos hemos dado cuenta pues que un cineclub no solamente es programar una película y digamos, difundir que se va a realizar, ¿no? Hay como unas estrategias para conocer cuál es tu público. Es lo primero, es saber cuál es tu público, cuál es tu potencial público, dependiendo de dónde estés, ¿no? Y entonces hay como unas acciones de bienestar también, de acogida de tu público, que son importantes. Entonces llevamos unos 4 años quizás en articulación con La Fuga, con la Fundación Gilberto Alzate de Avendaño, porque somos de la misma localidad y ellos tienen un servicio, digamos, a los habitantes de la localidad y también al ecosistema audiovisual de la ciudad, que es esta pantalla inflable, al aire libre, con un equipo técnico. Ellos la arman y la desarman, que está buenísimo también para nosotros podernos concentrar. Pero ustedes son las que lo programan. Exacto, en la programación y en el público. Y ellos son, pues, digamos, como muy profesionales en esa parte técnica, y nosotros entonces nos encargamos de curar la película. Tenemos que tener cuenta, por ejemplo, cosas como que antes de las 6 no se ve, y después de las 8 hace mucho frío, porque es espacio público y estamos en Bogotá. Entonces tenemos que escoger la película no solo con un criterio de tiene que ser para público general, porque es espacio público, sino que también la duración. Tenemos que saber que, como siempre hacemos conversatorio, debemos calcular el tiempo del conversatorio, no solamente para que el invitado o invitada hable, sino para que el público, que es nuestro protagonista, pueda preguntar con suficiente tiempo. Entonces tenemos que hacer un cronometraje de ese tiempo para que la película, para que empecemos puntual, la película tenga su tiempo, el invitado tenga su tiempo y el público tenga su tiempo, y todo eso en 2 horas. Entonces hay como muchos factores que hay que tener en cuenta, que si el clima, que si, bueno. Que realmente es la esencia del cineclub, ¿no? Como tú sabes que vas a ir a una peli y te van a dar una intro, se va a ver la peli y se va a socializar, y que uno puede empezar a
pues a preguntar o intervenir o socializar con personas, ¿no? Sí, para nosotros en el cineclub el público es el protagonista, no el cineclubista. Digamos que no tenemos como esa metodología de que quien habla es el protagonista o que el cineclubista es el que explica la película al público, no. Nosotros nos basamos en la lógica de que el público es el protagonista y el público es el que debe tener el tiempo de poder preguntar e intercambiar opiniones. Entendemos el cineclub como una posibilidad de un ejercicio democrático, un lugar, digamos, donde la gente puede intercambiar opiniones, donde nadie tiene la razón, donde se puede estar a favor o en contra, donde se pueden preguntar cosas y responderlas, donde cada uno puede tener un punto de vista distinto y donde además aprendemos mucho, porque las películas solamente, creo yo, se completan cuando se llegan a los públicos. Y hemos tenido experiencias muy bonitas de directores o directoras que, escuchando al público, dicen: yo nunca había interpretado mi película así. Y qué chévere, y tienes toda la razón. O sea que en cada persona a veces también hay una interpretación distinta que nutre también al director. Otros directores nos han dicho que los cineclubes son los espacios donde mejor se sienten, porque a veces en los festivales pues los grandes directores se llevan todas las luces y a veces los directores, digamos, a veces colombianos o a veces directores que están empezando o que son realizadores de cortos, pues no tienen un lugar tan protagónico en grandes festivales, mientras que en los cineclubes el director, la película, son los protagonistas, ¿no? También hemos tenido una cosa, digamos, un criterio de no invitar solo a directores o directoras, y tratamos a veces de invitar los equipos técnicos, que creemos que son muy importantes para que la gente nos hable de la edición de las películas, del sonido de las películas, ¿no? A veces actores o actrices, e inclusive a veces hacemos la curaduría por el tema de la película. Alguna vez hablamos, en nuestras primeras proyecciones, alguna vez invitamos a Andrés Chávez, que tiene una serie de películas sobre el San Juan de Dios, y por allí nos fuimos, invitamos a una enfermera que estaba viendo en el San Juan de Dios, nos contó la experiencia, y después de eso surgió un recorrido por el San Juan de Dios solamente para las personas que estuvimos allí en el conversatorio. Entonces, digamos que en la experiencia cineclubista surgen muchas cosas después. Y lo mejor que es entrada libre y gratuita para toda la familia. Sí, nosotros hemos tratado de mantener eso. Sabemos que hay muchas personas que creen que la corresponsabilidad del público debe estar en pagar un aporte simbólico. Sin embargo, nosotros nos hemos mantenido, hasta ahora creemos que es un tema importante. Igual creemos que es importante que la gente que pueda vaya a cine. Es importante ir a las salas de cine. Nuestra cinemateca además tiene un precio que es digamos bastante cómodo, pero también sabemos que hay gran parte de nuestro público que no tiene la costumbre o la posibilidad de pagar una boleta de cine, que a veces las boletas de cine tienen un precio alto para muchas personas. Entonces nuestro público, pues, es decir, nos mantenemos en que tienen que seguir siendo actividades gratuitas, y en eso todavía tenemos la ventaja de que nuestros portafolios de estímulos, tanto nacionales como distritales, apoyan actividades, por un lado industria, pero por otro lado también actividades que van dirigidas a la formación, a la educación, a lo comunitario, que nos permite actuar sobre esa lógica. Muchos de los directores, además, cuando saben que es entrada gratuita, pero que se respetan unas buenas prácticas de pedir el permiso, de dar los créditos, además acceden a darnos sus películas de manera gratuita. Eso está muy bien. Cuando tenemos apoyo de entidades o de estas convocatorias, pagamos los derechos, y eso también está muy bien, claro, para los directores. Pero hay muchos de ellos que son solidarios y que ya cuando las películas acaban su etapa de festivales y de cines, nos permiten hacer proyecciones gratuitas. ¿Con la distribuidora o directamente con RTBC? Hay que hacer, esa por ejemplo es una de las labores del gestor cultural, que en este caso es el cineclubista. Cuando uno dice hay que hacer gestión, la gestión es esa: averiguar, mirar quién tiene los derechos, comunicarse. A veces, como los
directores y directoras son más visibles, pues uno les pregunta y ellos te dicen, sí, yo te puedo dar directamente los derechos, o te dicen, no, tienes que hablar con la distribuidora, que es esta o aquella. A veces las distribuidoras, no es fácil que te den los derechos gratuitos, pero a veces les pueden proponer un intercambio o una acción, digamos, de impacto que les pueda interesar, todo depende, o puedes conseguir un precio, digamos, módico. En una época tuvimos esto del aporte voluntario, con el público, sí. Eso también es una estrategia que funcionó muy bien, nos dimos cuenta que el público suele ser muy receptivo a ese tipo de estrategias. Bien, y también para esto son estos espacios, ¿no? Para comunicar que hay esas actividades, también en relación a la comunicación, a los audiovisuales, que también los apoya pues los ministerios de cultura para que se visibilicen y se muestren todas estas actividades culturales y también en relación a los audiovisuales, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, Marcela, un poquito sobre la alianza con la Federación Internacional de Cineclubes, ¿no? Ya están como formados, ya todos los cineclubes tienen una alianza y aparte están con la Federación Internacional. No todos. No todos. No. Digamos que nosotros como Cineclub Imagen Viajera nacimos de unas acciones de incidencia de la Federación Internacional de Cineclubes aquí en América Latina. Cuando estábamos empezando, justo estaba la Federación en América Latina pues fomentando la organización de cineclubes, entonces nosotros nacimos bajo esa mirada, sí, digamos que desde el comienzo le dimos importancia a proyectar con derechos, hombre, en la medida posible, sabemos que hay lugares de Colombia donde prima el derecho del público porque no llegan salas, no hay opciones, pero nosotros las teníamos, entonces dijimos hagamos la tarea de conseguir películas con derechos, de estar organizados, digamos, de alguna manera formalizados e hicimos esa tarea. Entonces, en este momento somos, digamos, como la comunicación de la Federación Internacional con Colombia somos nosotros. De todas formas, la Federación Internacional de Cineclubes es una federación muy antigua que ha tenido como su centro de acción en Europa del Norte. De todas formas ha sido pues una organización pues muy eurocéntrica, digamos, de alguna manera, sí. Y allí estamos haciendo también de a poco una labor de incidencia con un grupo iberoamericano que hay muy bonito, sin recursos, pero con mucho ánimo. Hemos hecho mucha pasión, hemos hecho unas acciones para tratar de fomentar en América Latina la organización de cineclubes. Es decir, con nuestra alianza a la federación no nos beneficiamos, sino que al contrario adquirimos compromisos. Entonces, que el cineclub, que es en últimas la base de la organización, no es en qué me sirve la organización, sino yo en qué le puedo servir a una organización. Entonces, que el cineclub haga parte de la organización, lo que implica es que nos compromete a que nosotros fomentamos la organización cineclubista en Colombia, fomentamos la cualificación y el fortalecimiento de los cineclubes, y pues en ese sentido nos hemos comprometido muchísimo con la organización de cineclubismo en Colombia y principalmente en Bogotá. Sí, es diferente a la red de cineclubes que tienen en Bogotá. Exacto, sí, ahí precisamente unimos los temas. Unen los temas entre la red y ustedes van y votan información y si hay una comunicación. Entonces, hace 10 años, con esa responsabilidad que adquirimos con la federación, hicimos nuestro primer encuentro de cineclubes bogotanos, sin saber que nos íbamos a encontrar. ¿Y qué hacen? Si se encuentran ahí. Exacto, entonces hicimos una convocatoria, también gracias a una beca de la Cinemateca, del portafolio de la ciudad, que depende de IDARTES, pero especialmente de la Gerencia de Artes Audiovisuales. Hicimos un primer encuentro, hicimos una convocatoria, inscripciones, a ver quiénes llegaban, y bueno, llegaron 17 cineclubes de Bogotá, con muchos de ellos pues todavía tenemos relaciones, digamos que ahí ese encuentro nos permitió conocernos, saber quiénes éramos y comenzar a articularnos de una forma muy orgánica, sin adquirir compromisos, sin sacar una personería jurídica, respetando nuestras diferencias, porque si algo está claro es que los cineclubes somos muy diversos, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar donde estemos, la edad en la que estemos, la necesidad por la cual surgimos, nos dimos cuenta, hicimos ese primer encuentro nos permitió hacer un diagnóstico y nos dimos cuenta que esta generación de cineclubes, bueno, esta generación que ya no somos tan jóvenes, ya somos más bien grandecitos, pero entonces
éramos distintos a los cineclubes de, no sé, de los 70s, inclusive de los 90s. Ya no respondíamos nada más a una cinefilia, al amor por el cine. Todos éramos activistas de una u otra manera. Todos los cineclubes habían nacido porque, no sé, en el colegio, en el parque del barrio, o eran cineclubes feministas, o eran cineclubes ambientalistas, todos respondían. El cine está articulado de una u otra manera con otra cosa, ¿no?, más grande, con unas vocaciones muy sociales y muy hacia la educación también. Entonces, no solo del cine, sino a la educación integral. Desde allí, pues, hemos trabajado articuladamente. Una de las actividades que más visibilidad, digamos, nos ha dado y como más gratificaciones que entregamos desde el 2019-2020, esta red de cineclubes hace una votación anual y entre todos, democráticamente, decidimos cuál es la película colombiana pues más relevante del año, o más cineclubista, porque es también la película que en nuestros cineclubes ha tenido pero del año mayor acogida, sí. Entonces, por allí han pasado varias películas, ya no me acuerdo todas, pero bueno, Los Conductos, se me van en este momento, La Suprema, este año le dimos el premio a Dios al Amigo, de Iván Gaona. Es como una de las actividades que nos reúne al año más importantes. Hemos hecho 3 encuentros en 10 años y más o menos estamos entre 13, 15 cineclubes activos que estamos allí intercambiando experiencias, que nos estamos intercambiando también, bueno, información, estamos articulados y esto nos ha permitido hacer una labor de incidencia bonita en la ciudad, y es que ya desde hace 2 años logramos tener un consejero distrital en el Consejo Audiovisual de Bogotá, un consejero de los cineclubes, que en este momento es Juan Sebastián Trejos del cineclub El Ventanal de Chapinero, cineclub que funciona en Matic. Bueno, para quienes quizás no saben, es muy importante además, la incidencia se hace a través de la participación. La participación se ejerce en este momento a través, digamos, articulada en consejos locales, distritales y nacionales, de arte, cultura, patrimonio, poblacionales. Es un buen escenario para aprender también cómo funciona este engranaje cultural a nivel nacional, y súper invitados a que quienes están interesados en aprender pues se postulen a los consejos en sus localidades también, en sus departamentos. Y bueno, estar allí en este consejo nos ha permitido visibilizarnos también como red de cineclubes ante los otros miembros del ecosistema audiovisual. Hace unos cuantos meses, que fue cuando nos volvimos a encontrar, hubo ¿cómo se llamó? El Congreso Nacional de Audiovisual. Sí, distrital audiovisual. Y bueno, gracias a tener un consejero allí, pues se pudo tener todo un día dedicado a las experiencias cineclubistas en la ciudad. Creo que hace mucho no teníamos pues como esta oportunidad de visibilizarnos ante la ciudad de esta manera, de hacerlo, comunicar lo que hacemos, y ahí vamos como red. Bien, yo sabía que Marcela era una activista desde los audiovisuales, que se movía por todo lado, y siempre has llevado como la bandera de ser la representante de los directores ante el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura de la Cinematografía, la CENAC. La CENAC es un órgano consultivo y asesor conformado por diferentes agentes del sector y un canal de participación ciudadana en el diseño de planes, programas y proyectos, así como el control social de la inversión pública y del cumplimiento de metas en el campo cinematográfico. Pues Marcela es la representante de los directores. Ahorita nos cuentas cuál es como tu labor en ese escenario, porque también hay como una forma de votación y tú vas como en representación y ya vas 2 periodos. Cuéntanos qué actividades realizas ahí en CENAC. Sí, allí, bueno, este es un escenario, así como te contaba, que hay consejos locales, distritales y nacionales. Este es un consejo a nivel nacional. Yo estoy representando a los directores por este periodo. Esto es un escenario democrático donde la gente va rotando. ¿Pero este periodo cuándo acaba? Son periodos de 2 años y este empezó en marzo. En marzo de sí, 2026. Entonces, realmente repetir periodo
es lo que yo ahorita considero como más estratégico, porque son escenarios tan complejos que un solo periodo, o sea, uno dura un año aprendiendo, y en el siguiente año se puede proponer, en el otro se evalúa lo que propusiste y en el último pues se deja funcionando, ¿no? Entonces, a mí me propuso la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados, de la cual hago parte. Ellos lanzaron mi candidatura por los directores y directoras ante el SENAC, lo cual pues es un voto de confianza muy grande, básicamente por mi experiencia en circulación, ¿no? En esto que hemos hablado, festivales, cineclubes, sí, todo, porque tenemos una situación en el cine y es que se produce mucho más de lo que se puede ver. Se están produciendo 70 y pico de películas al año y no siempre están, digamos, las ventanas disponibles para que todo ese cine se pueda ver y llegue a todas partes del país. Entonces, digamos que mi misión allí ha sido, además de garantizar que haya algunas cosas que están allí, que no dejarlas perder, digamos, porque en todos estos cambios, tú sabes, de gobiernos y de administraciones, pues pueden pasar cosas, entonces cómo garantizar que lo que se ha logrado allí no se pierda, y por otro lado tratar de reforzar unas acciones de circulación. Eso porque le interesa a los directores, pues porque los directores lo que quieren que sus películas se vean más. Los directores no solamente quieren producir, quieren además que sus películas lleguen a más partes. Este es un escenario que toma decisiones por votación sobre un recurso que se llama el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que son unas convocatorias también, como las de los portafolios, pero solamente para cine audiovisual, que se rige por ley, por la ley 814, y que por ley está destinado el 70% a la producción y el 30% a todo lo demás. Eso es un poco limitante en este momento cuando ya se ha emparejado, digamos que ya la producción ha crecido tanto, pero bueno, sí estamos en este momento todavía. Entonces, este órgano consultivo toma decisiones por votación sobre cómo funcionan esas convocatorias del 70% y del 30%, bajo qué criterios, cuando hay dificultades, pues toma decisiones sobre cómo se puede solucionar. Algunas, digamos que desde allí no se pueden resolver todos los problemas del cine colombiano, ni más faltaba, no, es realmente un poco frustrante en ese sentido, pero se pueden hacer algunas acciones, por ejemplo, hilando con el tema del que estamos hablando de la circulación y los cineclubes, desde el 2025 se incluyó en el apoyo que se da a los estrenos de largometrajes de cine colombiano, paréntesis, cada película, cada largo colombiano que se estrena y que llega a salas de cine tiene un estímulo automático desde este Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, una plática para su promoción, para que las películas tengan una promoción y la gente sepa que se van a estrenar. Entonces se incluyó en este estímulo un número de funciones gratuitas en espacios educativos, culturales, colegios, universidades, cineclubes. Bueno, cada película es independiente para elegir cómo lo hace, pero esto ha sido una experiencia muy bonita. Esto ha permitido que los estrenos de cine colombiano salgan de las salas de cine, lleguen a otros territorios, lleguen a otros espacios, y bueno, eso por ejemplo son las cosas que se han podido hacer muy bonitas, volver a traer a ese portafolio las convocatorias de formación para el sector que habían salido, y bueno, y sobre todo es una labor de veeduría, de comunicación con el sector. Todos estos bueno, espacios de representación son gratuitos, ad honorem, y no solo eso, sino que además nos inhabilitamos, o sea, mientras yo esté allí tampoco puedo trabajar con ningún proyecto que se gane el FDC, entonces, ni postularme. Entonces, bueno, se aprende mucho. Algunas personas tenemos como esa vocación de servicio, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es un voluntariado que todos en algún momento deberíamos hacer a nivel local, distrital, departamental o nacional. Es un voluntariado, creo que uno le devuelve al sector, se aprende muchísimo y bueno, y como precisamente no se paga, no se remunera, pues es chévere que haya esta rotación para que todos podamos estar como allí. No, pues yo creo que todos los directores también te dan las gracias por
pues esa labor que estás haciendo, que no es fácil, de miles de reuniones, encuentros con tus aliados también. Algunos. No, es difícil tener contento a todo el mundo. Claro. Vamos a ser claros, también es difícil tener contento a todo el mundo. Dentro del ecosistema audiovisual hay personas con distintas posiciones sobre lo que debe de ser el cine, sobre lo que se puede hacer. Inclusive hay muchas personas también que le exigen al SENAC cosas que el SENAC no puede hacer. Pero bueno, aquí estamos para eso, también hay que saca uno un poquito de callo. Igual, pues digamos, se reúnen, ¿no? Al principio de año muchísimo. Los vimos en el FITSI, ahorita van para el BAN, están en el BAN. Todos los meses hay una reunión de por lo menos 5 horas de manera virtual, pero para preparar esas reuniones tenemos semanalmente unas reuniones que depende de lo que esté pasando. A veces son de 2 veces a la semana toda la mañana, a veces son cada 15 días 2 horas, pero digamos que el volumen de reuniones para ejercer bien estas representaciones, porque hombre, uno podría ir al mes, una vez al mes y bueno, sí, apruebo o no apruebo, pero para hacerlo de manera responsable, para tomar decisiones de manera informada, para poder proponer cosas, hay que dedicarle bastante tiempo de la vida. Y el voz a voz de los directores que te llega al oído y Marcela, y si vas por este lado, y si me imagino que esa es más tu labor. Se trata de eso, un poco se trata de ser un puente entre el sector y el consejo. Entonces, pues la verdad es que hay, y eso creo que nos sirve para todos, en el nivel en que estemos. Todas las sugerencias que tengamos, siempre es clave que primero las consensuemos en nuestros círculos cercanos, ¿no? Digamos que con los cineclubes a nivel Bogotá lo hemos hecho, entonces no se trata de lo que yo piense como Marcela o lo que pensemos como cineclub. Nosotros sí tenemos una idea, hombre, me parece que lo hemos hecho. Un ejemplo, el Portafolio Nacional de Estímulos sacó hace unos 3 años una convocatoria para cineclubes. No hay muchas convocatorias para cineclubes. Los cineclubes nos toca movernos a través de convocatorias de patrimonio, de circulación, de infancias, cada uno en lo que trabaje, ¿no? Estas convocatorias locales. Vimos que la convocatoria de cineclubes tenía como CNEA solo 2 premios a nivel nacional. Debería tener una notica que es, por favor, tratemos de que quienes ganen un año no se la puedan ganar el año siguiente, ¿no? Pero esa era una idea nuestra, dijimos esto podría tener más circulación, más rotación, podría ser un poquito más democrático, no porque no fuera justo que se las ganaran quienes se las ganaran, sino para que hubieran, entonces dijimos, ¿será que sí? Lo socializamos con otros cineclubes, entonces si hay quienes más están de acuerdo, se pasa una carta al ministerio y acogieron nuestra digamos, sugerencia. Y así funciona el SENAC. Entonces, si una persona tiene una idea, pues la sugerencia es, mira, recoge firmas o que apoyen tu idea, y además de paso así tú también puedes evaluar si tu idea sí le gusta al sector, porque si no, traes tu idea, la cogemos y después el sector dice, pero ¿por qué hicieron eso? Entonces, para que sea más democrático, cuando una persona o una entidad, un colectivo, una empresa tiene una idea, el mecanismo es que esa idea la socializan con otras entidades también del sector, y si todos están de acuerdo con que ese cambio es importante o esa sugerencia es importante, entre varios pasan una carta al SENAC y el SENAC la lee, la evalúa y se acogen o no se acogen si es que por alguna cosa no se puede hacer, ¿no? Pero generalmente si las propuestas, digamos, son viables y vemos que tienen cabida y que se pueden hacer, pues se acogen. Chévere e interesante, porque cada vez más las convocatorias están más pensadas al territorio, ¿no? Como que ya saben que hay ciertas dinámicas de decir esto sí se puede hacer, esto no puede hacer, y ellos conocen como qué es lo que se puede hacer. Tenemos un SENAC en este momento muy comprometido con las regiones y con los territorios. Eso también, pues ahí a quienes les parece y ahí a quienes no, pero pues sí creemos que el cine se cuenta desde todas partes, que el cine es pues el reflejo también de las culturas, de las identidades, y bueno, allí vamos. Tenemos también el enorme reto de que eso pasa en todos los portafolios, que cada vez hay más gente que se postula, entonces cada vez es más difícil también. Esa es la realidad. Trabajo. Esa es nuestra gestión cultural que hacemos desde aquí. Hay que diversificar también las fuentes de financiación. Exactamente. Bueno, Marcela,
sabíamos que eras una invitada de lujo para este año, de todas las actividades que realizas. ¿Qué se viene ahorita? ¿Vas para el BAN? ¿Qué nuevos proyectos tienes con los cineclubes? Sí, vamos como SENAC, estamos en el BAM en este momento, una de nuestras reuniones presenciales al año son allí, que es donde confluye gran parte de lo que llamamos industria. Pero bueno, también pues el reto en este último periodo del SENAC está empezando, eso por ese lado, pero pues como cineclubista pues seguimos con la red de cineclubes fortaleciendo la gestión. Ahora se está empezando a hacer una articulación a nivel nacional con los cineclubes. Eso va lento, pero es lo normal porque somos muy diversos y a nivel Bogotá nos dimos cuenta que éramos diversos. Imagínate a nivel nacional. Estamos empezando una comunicación a nivel nacional, nos estamos comunicando por lo menos a ver quiénes existimos. Hay una persona como muy chévere, muy pila, que se puso ahí la camiseta y hizo un censo cineclubista, está haciendo un censo cineclubista que está en este momento digamos, en procesamiento. Pronto sabremos de él. Esto es muy chévere porque pues todas estas posibilidades de avanzar y de complejizarse son así, con el trabajo voluntario. Alguien que diga, bueno, lo voy a hacer y gratuitamente, pero eso nos va a permitir seguir adelante, fortalecer, entonces robustecer eso con los cineclubes de Bogotá y digamos, a nivel nacional. Y el Cineclub Imagen Viajera, en este momento estamos como cosechando cositas de este último proyecto, de Cineando. Nos están invitando mucho a universidades a contar la experiencia. Ahora vamos a ver si a nivel distrital podemos también contar la experiencia en un congreso que va a haber de cultura local. Estamos esperando resultados también de esto, pero estamos ahí como cosechando. Acabamos de terminar, además de entregar informes finales y todo lo que tú sabes, entregar cuentas y todo. Entonces estamos en un momento de descansar, tomar aliento, y nos están llegando como muchas invitaciones, también del ministerio, para contar la experiencia del Cineclub, del proyecto Cineando para el programa Colombia de Película, que integra como experiencias de muchas partes del país. También vamos a estar allí contando sobre el proyecto. Entonces estamos en época de cosecha de ese proyecto. Bueno, hoy nuestra invitada fue Marcela Aguilar, antropóloga y gestora cultural, con énfasis en el área audiovisual, máster en diseño de espacios y experiencias culturales, especialista en desarrollo humano, técnica y dirección y realización de fotografía y video, y diplomada en producción de documentales. Muchas gracias, Marcela, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes y bueno, muy chévere. Gracias por la invitación. Vale. Recuerden que este programa es apoyado por el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes en su Programa Nacional de Concertación Cultural 2026. Hoy grabando desde las bellas instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde pues nos prestaron este bello espacio para grabar un podcast sobre gestión y producción cultural y audiovisual. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima emisión de las videopodcasts de Radio La Finza. Muchas gracias. Gracias a ti.